¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. El día de hoy pues salimos un poco de la agenda que traemos de los políticos clásicos que hablan pues de temas de la administración pública para atender un tema que nos parece muy relevante en esta transición que estamos dando de gobierno en la vida pública del país y por ello nos interesa platicar con el doctor Ricardo Cantoral. Él es pues maestro de muchos años y además pues académico y ahora tiene un cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública que es en la Jefatura de Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios que tiene que ver con la educación media superior, un tema sustantivo en México que se tiene que debatir y que dilucidar, pero lo primero que nos gustaría es pues platicar un poco contigo, Ricardo, que nos comentaras tu experiencia de por qué dedicarte a la educación y desde este punto de vista de cuando hablamos de la educación desde una visión muy abstracta, Ujú. pero tiene una importancia Claro, vital y trascendental para el desarrollo de un país. claro, Luis, muchas gracias. Te agradezco estos minutos. La idea básica que nos mueve es que es posible mejorar la vida en sociedad, no solo el conocimiento, sino la vida de las personas a través de la educación. El- la participación democrática, la utilización del conocimiento científico. Es decir, lo que está detrás siempre es pensar en cómo mejora la sociedad. Ujú. Y sin duda alguna la educación es uno de los inventos de la humanidad más exitosos. Eh, Se formaron instituciones que dan continuidad al conocimiento de una etapa hacia otra etapa. Es la forma de conservar el conocimiento por generaciones, ¿no? Y conforme el tiempo pase, de mejorarlo, adaptarlo, innovarlo. Entonces digamos que eso es lo que nos ha movido siempre, la mejora educativa de las personas y muy en particular de los sectores sociales que más necesitados están de educación y buena educación. ¿Y por qué es tan importante en este momento histórico que estamos viviendo? Porque la educación eh, ha sido tema de un debate público fuerte en el sexenio actual al haberse logrado una reforma educativa que implicó un cambio que se dijo trascendental en materia de ser una de las reformas estructurales. Sin embargo, parece que se quedó en el atolladero y ahorita ya estamos en el tema de vámonos por un borrón y cuenta nueva, ¿no? Ujú. Pero eso qué implicación puede tener para este nuevo, pues, parteaguas, a partir de tu experiencia y de tu visión en el campo educativo, no solo, y de investigador, porque eso cambia mucho Claro. la perspectiva, ¿no? De quienes lo ven desde el punto de vista político Ujú. y quien lo ve también desde el punto de vista administrativo, que es otro. Exactamente. No, qué buena pregunta, Luis. En verdad, en verdad, algo que ha aprendido la humanidad es que la historia enseña y uno no puede borrar su historia. Y hoy en día los cambios que se impulsaron en educación tienen aspectos que son claramente mejorables. Eh, Toda reforma es así, es mejorable, pero tiene también cosas muy positivas, que la frase quizás de mm, borrón y cuenta nueva no es la adecuada, porque hemos aprendido como especie humana a valorar la historia. Y esto ya es nuestra historia. Hay profesores, una gran cantidad de profesores que hoy encuentran en las estrategias de enseñanza, en sus áreas de conocimiento específico, más posibilidades de acción de las que había antes. En ese sentido hay un progreso. Querer suponer que eso se cancela por una declaración política, pues es una ilusión, porque el profesor es un innovador permanente. Es decir, el único que genuinamente modifica una reforma es el docente Ujú. y lo modifica a diario. Nadie asume que una propuesta es definitiva. Al momento que un maestro, yo como profesor, entro a mi salón y cierro la puerta, yo decido las acciones que hago, armo mi clase, tomo en cuenta la diversidad de mis estudiantes, la complejidad del tema.
Es decir, yo soy un innovador permanente, ¿no? Ujú. Bueno, pues así son mis colegas profesores en cualquier área. Hay cosas que sí sabemos enseñar de una cierta manera, pero otras que innovamos. Entonces yo creo que en este momento histórico sí es importante hacer un balance muy fino de, por ejemplo, por qué razón los planteles federales, muy en particular la UEMSTIS, la unidad que hoy dirijo, tiene un ascenso más o menos consistente en sus resultados en matemáticas y en lectura y comunicación oral. Pues porque algo estarán haciendo bien los colegas. Ujú. Eh, y lo están haciendo con una propuesta educativa y seguramente la harán con otra. Claro. Pero no podríamos suponer que existe una nueva propuesta educativa de la nada. Tiene que partir de lo que tenemos hoy día. Y en ese sentido, ¿qué sería lo que tendríamos que estar ya repensando, incluso debatiendo? Porque es un tema que a veces no se entra mucho al debate ya técnico, Ujú. queda mucho en lo político y Sí. se cree que nada más es un cambio de un marco legal y ya, Ujú. pero tiene todo un trasfondo social Claro. y que creo que también va de la mano con el modelo incluso económico y de perspectiva de cualquier gobierno o proyecto de nación que se intente llevar a cabo. Tienes toda la razón. Comparto contigo, al menos. Mm. Porque en el fondo, lo que va a caracterizar el modelo de desarrollo, o sea, qué mexicano queremos, qué país queremos, va muy de la mano con qué educación proponemos. Y, y hay espacios políticos en donde la negociación es normativa, legislativa, es importante también, pero tiene el límite de la sustancia. La parte sustancial de toda reforma educativa es lo que en verdad llega al joven. Y es cierto que hoy el joven tiene básicamente dos o tres fuentes fundamentales para llegar a los conocimientos. Uno es sus profesores, el otro es su entorno familiar y cultural, y el otro son las redes. Es decir, tenemos tres grandes fuentes que ahí están y seguirán, que son las que permiten al joven transformarse. Esa parte requiere de mucho estudio técnico permanente. Por dar un ejemplo, mire, para enseñar un cierto tema de una asignatura de matemáticas del bachillerato, están midiendo áreas y esto. Si esa actividad la planteo en una región en Oaxaca en donde las familias reciben dinero del Procampo por el terreno que tengan, el número de hectáreas que tienen, su interés es saber cómo se miden las hectáreas y cómo se miden los terrenos. Bueno, pues para ellos es fundamental saber medir. Si estás en un espacio urbano, más en la Ciudad de México, el problema del área puede estar asociado no necesariamente a los terrenos, sino mucho más a las zonas que cubres en los recorridos o a temas que son más propios de la ciudad. Bueno, pues en ambos casos, aunque es el mismo contenido, la adaptación contextual hace la diferencia. Y esa adaptación contextual solo la puede hacer un profesional. En este caso es el profesor. Pues el profesor como profesional de la docencia tiene que conocer los modelos educativos, tiene que conocer propuestas de enseñanza, tiene que... Y yo podría afirmarlo así, fíjate, creo que los jóvenes y los profesores no van a tirar lo que les funcione. Nadie tira lo que te sirve, desechará lo que no les sirve. Bueno, es ahí donde empieza el cambio permanente de la nueva reforma, ¿no? Ahora, ¿qué caracteriza una reforma? Es decir, después de una reforma, ¿qué sigue? Pues otra reforma. Y después otra reforma. ¿Por qué? Porque son sistemas dinámicos que tienen que estarse adaptando permanentemente. La información cambia. Y en ese sentido me parece que el tema no puede reducirse al tema de las cámaras, al de los políticos, no importa de qué bando sean, ni siquiera al nivel normativo. Es decir, la reforma no es el servicio profesional docente,
La reforma es mucho más que eso. Tiene que ver con contenidos, tiene que ver con concepciones, tiene que ver con debates sobre qué es aprender, qué es enseñar. ¿Y de qué manera, digo, a lo largo de estos pues, más de 3 décadas que has podido vivir la educación, tanto como maestro, como investigador, Ujú. como funcionario, servidor público, eh, ¿qué te parece la educación que pues a lo mejor tienes más de cerca, que es la de la Ciudad de México, donde ya ha gobernado un modelo de izquierda y que ha plantado un modelo, pero que no necesariamente se ha logrado ver un avance efectivo, porque sigue siendo tema de debate? Y Ujú. además, el tema de la educación en la Ciudad de México para muchos todavía parece que se quedó en el asistencialismo. No sé si sea algo que además se replique o se reproduzca y sea cada vez más grave en los estados, porque entendemos aquí la ciudad como lo Ujú. que va a la vanguardia. Sí, en muchas cosas sin duda la ciudad va a la vanguardia, sobre todo por sus grandes instituciones, ¿no? La UNAM, el CINVESTAB, el Politécnico, la UAM, las distintas, por ejemplo, en las áreas médicas, por los institutos de salud. Ujú. O sea, en ese sentido sí es vanguardia, pero, pero no necesariamente en otros. Por ejemplo, yo podría decir que en el caso de la UEMSTIS hay planteles de excelente nivel en Jalisco, en Querétaro, en Baja California. En el sureste hay escuelas excelentes, porque una escuela mejora no por la normativa de la ley, sino por la dinámica interna que vive el plantel. Directivos, profesores, padres de familia, estudiantes, que generan una dinámica de trabajo que florece. Hay estudiantes egresados nuestros que están en MIT, que están en Inglaterra, en la London School, y son jóvenes que estuvieron en alguna de esas escuelas. La Ciudad de México tiene mayor conflictividad y mayor competencia también. Ujú. Eh, Mira, por ejemplo, un estudiante nuestro en la Ciudad de México, de un CETIS, además de tener los conocimientos en temas específicos como las preparatorias de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene mucho conocimiento tecnológico o industrial o de servicios. Eh, por lo tanto, hay jóvenes que pueden con sus manos arreglar un auto, hacer una pieza, imprimir algo en tercera dimensión, pueden diseñar prototipos, pueden hacer modelos, pueden construir máquinas, y tú los ves mucho más interesados con el aprendizaje que lo que ves a un estudiante de otro tipo de escuela, Ujú. que es más clásica, más una concepción más discursiva. Eh, yo creo que aquí los diferentes subsistemas se podrían ayudar. Me parece que sí, el abandono escolar, por ejemplo, aquí se ha reducido mucho en media superior. Ha habido una política de unos, no sé, 8 o 10 años para acá, muy intensa, en donde el abandono se ha reducido sistemáticamente. Eh, pero no solo eso, sino que hay continuidad a la educación superior. Entonces, ¿yo qué creería? Que no es tan cierto que lo que pasa en la ciudad se replique en el país, eh, porque cada región es distinta. Y la segunda, que vamos a encontrar escuelas con buena dinámica educativa, donde menos te lo esperas. Eh, Zonas que, incluso de gran conflictividad social alrededor. Yo creo que algo que es importante, si me permites, es que hay que pensar a la educación más como un eje y no como un estado. Es decir, el punto fino está en cómo articulas, por ejemplo, secundarias técnicas con bachillerato tecnológico, luego con carreras de ingeniería y servicios, y luego cómo lo vinculas al posgrado. Esa cadena no solo produce empleo y riqueza, sino que también da estabilidad social. Porque este tipo de actividades se acompañan de cultura, de arte, de lectura, y es así como efectivamente transformas al país. No lo vas a transformar con una clase, un grupo.
sino con una concepción educativa que atraviese. Y ahí yo creo que tendríamos que tener la modestia y no todo la Ciudad de México es México. Es decir, ¿crees que no va a bastar con que a los jóvenes hoy por hoy se les dé pues, un apoyo para que sigan estudiando y ya? ¿O tendría que pues avanzarse hacia otras Ujú, esferas? Porque parece que sí, esa es como la solución más fácil que se plantea. Los jóvenes están yendo, digo, ujú, en claro. la República tenemos fenómenos muy complicados, muy complejos como la inseguridad, el narcotráfico y sabido que los jóvenes pues incluso su perspectiva aspiracional no es estudiar, no es la educación, es Ujú, seguir otros modelos que han visto de desarrollo para claro. ellos. Pero, y ahí es a lo mejor donde se tiene como que este temor de si eso va a ser funcional. Si basta nada más soportar económicamente a un joven para que pueda, si no Ujú, va todo el andamiaje necesario. exactamente. Sí, estos modelos, les llaman así modelo economicista de atención al rezago, en el fondo supone que el recurso será suficiente, pero la experiencia muestra que no. Eso, el recurso y el apoyo que va a recibir el joven o recibe el joven es de gran ayuda, porque en muchos casos les permite, cuando uno ve a los estudiantes realmente, pues te das cuenta que les alcanza para el transporte de ida, pero no para el de regreso. O si tienen que tomar dos medios de transporte, dos micros acá, o en provincia, dos camiones, y les alcanza para tomar uno, no el otro. Entonces, ese tipo de ayudas son bienvenidas. El joven lo agradece y la familia también. Lo que es un error, y creo que es lo que está detrás de tu pregunta, es suponer que eso se resuelve. El problema educativo es un problema mucho más complejo. Si en verdad el problema educativo fuese un problema de dinero, los países muy ricos no tendrían problemas No tendría educativos problema. y tienen problemas. Eh, los puedes encontrar en comparativos internacionales, en lo que te narran los colegas profesores. Yo creo más bien que el cambio es cómo armas un sistema educativo que resulte atractivo para el joven, para el docente y que le dé estabilidad regional al desarrollo. O sea, ese es el reto. Porque, no sé, si tienes una región que va a desarrollar fuertemente la industria aeroespacial, pues tienes que pensar cómo articulas las asignaturas y las carreras en esa dirección. Hoy día, por ejemplo, la UEMSIS ya aprobó en la subsecretaría una nueva carrera que es Big Data o ciencia de datos, que tiene mucho que ver con Facebook, Google, Sí, todo eso. tecnología. Y no lo tiene todavía ningún bachillerato en el país, o sea, ni la UNAM, ni Poli, lo tiene ya la UEMSIS. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que la ruta tecnológica era la ruta que permitiría atraer al joven y mantenerlo en la escuela. Si logras eso, ahora sí hay un motivo para estar ahí. No es el apoyo económico, es lo que voy a aprender me va a permitir un montón de cosas. Voy a poder trabajar sistemas de información dinámicos, son como bases de datos que se mueven cada segundo, y voy a poder procesar información a partir de ahí. Eh, y esas asignaturas, por ejemplo, o esas carreras, pues le vendrían muy bien a las nuevas universidades o a los nuevos, porque son campos de futuro, pero estamos hablando de tecnología. Ujú. Entonces yo creería, Luis, que en verdad lo que uno no debe perder de vista es que el objetivo de toda acción educativa es el estudiante. Eh, Cuando eso se pierde de vista y se cree que es la legislatura, que es la declaración política, que son las normas o que es el directivo, ya se arruinó. En verdad, uno genera comunidades de aprendizaje en un plantel, los padres juegan un papel clave ahí, pero con el fin de que el joven modifique cosas. No solo tenerlo ahí, sino que modifique cosas. Esa acción de modificar solo es acción social. Y eso sería más que la agenda de un simple gobierno, No, clarísimo, trascendental. no hay duda. ¿Y eso cómo lo
lo ves o cómo lo analizas en el contexto que se vive también de una prácticamente reformación de los sindicatos, de maestros, de que también se ha satanizado quizá mucho la imagen del maestro Ujú, y que viene como al parecer una nueva etapa, tanto en el sindicato como en la coordinadora y como en la correlación de fuerzas, ujú. que tiene todo un impacto en ya la labor que se ejerce, ¿no? Porque no solo es el estudiante, sino también el docente. Sí, la red la complicas, ¿no? Se vuelve cada vez más complicada. O sea, cuando pongo al estudiante en el centro, me refiero a que el fruto debe verse ahí. O Ujú. sea, es ahí donde tú ves El el efecto, ¿no? resultado. Pero claramente es imposible ver el efecto ahí si no trabajas en las demás esferas. Por ejemplo, mira, dos o tres datos simples. Me narran las delegaciones sindicales de los estados, por ejemplo, donde está la coordinadora, Michoacán, Oaxaca, me narran que cuando venían a esta unidad no los dejaban entrar. Entonces tenían que venir en camiones y presionar el ingreso y todo. Cerrar. Bueno, aquí lo que hicimos fue concebirlos como compañeros de trabajo. Entonces cuando ellos venían, igual que a cualquier otra delegación, les preparábamos la comida para que estuvieran acá, trabajábamos sobre sus problemas y a la vuelta de esos 9 meses, un año, ellos están muy satisfechos con el trabajo porque el tema que trataron no era su problema sindical, sino la educación. Ujú. Igual si venían las secciones sindicales, por ejemplo, la propia ciudad o el norte, centro, igualito se trabajaba con ellos. Y nuestro objetivo siempre era dejar ver, además del debate político, el debate salarial, el debate, ¿qué hacemos para la mejora educativa? Y lo entienden muy bien, porque al final es el fin último también de ellos, ¿no? Eh, pero también pasa en otras esferas, no solo a nivel de la lucha organizada, digamos, sindical, sino con mucha frecuencia aquí llega gente a venderte cosas, que ese es el material que resuelve todo problema educativo, porque pues igual los escuchas, igual hablas y les dices, pues eso no funcionaría, o nombras una comisión de técnicos que lo analice, y al final lo que estás haciendo es que la institución sea como el organismo que coordina la acción y que toma decisiones hacia dónde va a orientarlo, ¿no? Eh, el profesorado no es un sector muy, muy noble. Es un sector que estudia permanentemente, que se forma, que innova, que incluso ante las pruebas ellos siempre han dicho, pues no me niego a que me evalúen, lo que me niego es a que me corras. Este, por ejemplo, acá se hizo ese mecanismo de evaluaciones mucho tiempo y al final la lista de personas a las que había que decirles que no era muy pequeña. O sea, el problema no estaba ahí. Entonces, esta satanización del magisterio produjo un efecto perverso muy negativo. Se le restó credibilidad ante los propios padres de Ujú. familia. O sea, un papá llega y reclama. ¿Por qué? Pues porque el medio influyó. No trabajan, ustedes hacen el otro. Y eso es un error. O sea, tú no puedes criminalizar al responsable de la educación de tus hijos. O sea, quien lo hizo se equivocó al 100%. Que haya fallas es otro problema, esas se arreglan siempre. Claro. Pero el concepto, o sea, el profesor es una figura muy importante. Y como toda profesión requiere de desarrollo profesional, pues, todos lo requerimos. Sí, si no, no hay actualización. Pero todo el mundo lo entiende, ellos también. ¿No? Acabamos de hacer un congreso hermoso, que es el primer congreso académico de la UEMSIS. Y hubieras visto, Luis, o sea, los profesores presentando trabajos de primerísimo nivel, discutiendo horizontalmente, dialogando sobre lo que yo hice en Chiapas puede funcionar acá en Guerrero y lo que hicimos acá puede funcionar en Sinaloa y no había habido eso acá. Lo que había era interlocución con sindicatos o interlocución con grupos de administración o, bueno, pues academizar estos procesos yo creo que es la diferencia.
Eh, Ahora, ¿qué creo que la frase que siempre digo? Que los profesores no son el problema, ellos son parte de la solución. Y si lo ves así, tienes que cambiar la imagen y incorporarlos al cambio, ¿no? Y ahora, hablando de soluciones, México está viviendo una crisis humanitaria, y no creo que México, sino Centroamérica, y se está planteando como un desafío para las autoridades, el no solo ser un paso para estos migrantes, sino también qué expectativa puede incluso generarse hacia ellos en materia educativa, Ujú, porque los hemos visto en la televisión que dicen, pues queremos una oportunidad, pero no se refiere nada más a una oportunidad de quiero trabajar, ¿no? ujú, Y vienen con hijos y se les ha ya hecho el llamado de que se les puede dar una oportunidad aquí, ujú. porque incluso parece ser la intención de que no lleguen hacia Estados Unidos, ¿no? Ujú. Romper a lo mejor ese círculo, pero creo que la educación también toma un peso muy importante en esa Claro, decisión, claro. porque son otras culturas, son a lo mejor otros modelos educativos, pero no resta la oportunidad de poderse vincular Ujú, o llevar a cabo. claro. No, sí. Y de hecho, o sea, yo primero compartiría una idea. Es decir, yo creo que el planeta mismo es un planeta de inmigrantes. O sea, no es de un país a otro. El planeta es así. Lo hacen las aves, lo hacen los animales, lo hacen las personas. O sea, es muy normal la migración. La migración es un fenómeno normal y que puede ser explicado económicamente también, pero también biológicamente. Eh, si uno toma el modelo del planeta como un organismo, tiene que tener mecanismos que le den vida. Es una hipótesis, ¿no? Ahora, hace tiempo nosotros estudiamos un problema que era, hay familias completas de paisanos de Oaxaca que están unos meses en Oaxaca, en su pueblo, otros meses del año se van a Sinaloa, otros meses están en la zona de Los Ángeles y luego regresan a Oaxaca y van con la familia. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo armas un currículum para un niño o un joven que migre así? Lo hace cada año. Ni modo que no tenga escuela. Tienes que pensar cómo adaptas la escuela a esta población. El otro fenómeno que también vimos hace tiempo era el de las madres con hijos, madres presas Mm. con hijos. ¿Cómo debe ser la educación para alguien así? Y todo eso nos ha servido de experiencia para hoy no ver a los migrantes como, primero como delincuentes, no lo son. Que entre ellos haya delincuentes, pues es igual que entre los abogados o entre los, también los hay. Eh, Eso no es lo mismo, o sea, la población no es así. Ahora, yo creo que algo que es importante es que, dado que esas familias vienen buscando empleo, nadie migra por gusto. Vienen buscando empleo, sí deberíamos tener un sistema que se articule en regiones, en donde ponga los sistemas tecnológicos de producción junto con la educación en la región. Por ejemplo, si está pensando todo un proyecto en el sureste mexicano de tren que atraviese el istmo, que es un viejo proyecto, yo estuve en una ocasión, colegas del istmo me pidieron una evaluación técnica del efecto que traería, requerían un modelo matemático para entender cómo había que colocar, qué efecto tendría sobre la población la presencia de un tren. Y había que hacer un modelo migratorio de cómo se iba a mover la gente, Ujú. porque al final va a buscar agua, va a buscar... Eh, eran gente de Juchitán, y hice mi estudio, comenté con ellos mis impresiones, y en aquella época no prosperó el modelo, la COSEI era. Y después, ahora se habla de un tren que atraviese, y siempre esa es una buena idea, y todo el mundo sabe que un océano es más alto que el otro, ¿no? Pues porque la Tierra está moviendo, que fue el lío del canal de Panamá.
como la Tierra se mueve, es como el vaso si lo jalas, el agua se va hacia un ladito. Entonces el planeta está dando vuelta, entonces el agua se va hacia un lado más alto que el otro. Entonces, cuando tú los unes, en el caso del Canal de Panamá, tienes diferentes alturas. Entonces tienes que hacer sistemas de compuertas. Bueno, las compuertas las diseñaron y las hicieron en San Luis Potosí, desde el Canal de Panamá, paileros que saben matemáticas, saben ingeniería básica, muchos estudiaron solo primaria. Bueno, ahora no es eso, es un tren y hay una ruta turística también. Se habla de café en la zona, se habla de industria en flora específica. Bueno, tú podrías poner un sistema educativo que fortalezca tecnología agrícola en todo el sureste, que permite que el joven, la familia llegue, trabaje y estudie con temas muy asociados a la región, y que lejos de ver el problema como un problema de delincuencia, lo entiendas como un problema natural del crecimiento, del desarrollo, y lo puedes hacer con convenios. O sea, no tendrías por qué esperar a que lleguen. Eh, Luego, si te pones más en el centro del país, donde la industria agrícola es mucho más desarrollada, o empieza a darse todo el asunto de los autos, los carros, la industria aeroespacial, pues puedes generar empresas alrededor de la producción de aviones, por ejemplo. Brasil ya produce aviones, México todavía no tiene una producción como aquella. Bueno, pues podrías tomar una estrategia formativa en esa región que fortalezca este tipo de opciones. Pero es tecnología. Y así te vas en diferentes regiones del país, y la última de las fronteras, yo creo, no requiere de un muro del que hemos estado oyendo, sino tendría que ser un muro tecnológico. Algo que por un lado permita dar empleo, junto con educación, a quienes estén ahí, y que te permita generar corredores médicos y de investigación del más alto nivel en biomedicina en la frontera, porque sería un buen mercado. Y vas teniendo siempre mecanismos naturales de movimiento. O sea, la migración va a existir siempre, no es ahorita. Eh, ¿Quién no tiene un familiar en otro lugar? ¿Quién de nosotros podría decir que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo son de esta ciudad? ¿Quién de los europeos no es una parte de aquí, otra parte de allá? Entonces, entendámoslo como un fenómeno natural y que lo tienes que manejar no como delincuencia, sino como opción de desarrollo. Y en el caso mexicano, requerirías un modelo de educación tecnológica integral que sea mucho más flexible, que te permita estudiar en un subsistema, pasar a otro, pero llegar incluso a posgrado en áreas, porque el talento no tiene nacionalidad, ni código postal, ni la gente tiene talento. Solo tienes que dar caminos de... y los ves. Eh, o sea, en el fondo, en el fondo, el tema no es detener la llegada, sino dar las mejores condiciones para el desarrollo regional y de vida a esta gente. Y ahí, este argumento de que nada más para mexicanos es un poco iluso. Ok, oye, pues para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, tú que tienes una perspectiva nacional de la educación, sobre todo de los jóvenes, eh, ¿debe de seguir esta idea de como una educación centralizada o respetarse más este modelo, un modelo federalista en materia de educación? Yo soy mucho más partidario del modelo federalista. Creo que estos estándares de los que muchos países usan puede ser una buena idea. O sea, lo mínimo es común y lo demás es diverso. Eh, y eso significaría también con esto no quiero decir que sea un mejor modelo, Luis. Por ejemplo, tú vas a encontrar modelos centralizados como el francés que funciona bien, eh, o modelos federalizados como el norteamericano que tiene regiones que funcionan muy bien.
O sea, no es el modelo lo que hace que funcione o no bien, sino en el fondo es tu historia. En el caso mexicano creo que la educación sí tiene una fuerte componente regional, porque lo que estudias y para lo que estudias tiene que ver con donde te vas a desarrollar, que puede ser no México, ¿eh? O sea, muchos de ellos también van a ser migrantes. Eh, y la otra, que lo que sí tienes que garantizar es que el mínimo es compartido, porque si no, sí es muy difícil la interacción. Entonces, estos estándares son eso. O sea, ¿qué es lo mínimo que todo el mundo debe saber? Pues esto. A los 4 años esto, a los 8 años esto, a los 15 años esto, a los... Y esto es muy consensado. Y yo creo que aquí los investigadores o educadores generalistas a lo mejor no lo pueden ver, pero si se generan grupos de especialistas que precisen esto, puede funcionar. Mira, por ejemplo, ya se dio un paso en este modelo actual, ya están componentes de cuestión regional. Y nosotros hicimos una reducción en temas clásicos, no los quitamos, sino los reubicamos en otros subtemas para que regionalmente el profesor pudiera hacer adaptaciones. Claramente este profesor o esta profesora tiene que estar en un proceso de desarrollo profesional, estudiando. Un dato que creo que es fundamental es que se debería universalizar el posgrado para los profesores. Creo que sí es un objetivo. Un objetivo que se Sí, tendría que eso te cumplir, ayudaría mucho, mucho, mucho. que sería un parteaguas en México, sobre todo. Ujú. Oye, pues para despedirnos, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los estudiantes o a los profesores, incluso que nos ven y nos siguen a través de la red Ujú. y que tienen mucho interés en saber qué va a pasar o qué debería pasar? Sí, mi mensaje es que no hay transformación sin población, ¿no? Sin seres humanos. Y, y la educación es un tema tan importante. La educación, la salud, la ciencia, primero que no deberían ser cuestiones de gobierno, sino más de Estado o de muchos más años. No puede depender de quién gobierne. Cada gobierno le da un toque, pero pues, tú no puedes cambiar la agenda. Eso ya va. Y la otra, pues suena un poco a broma, pero creo que yo confiaré mucho en los jóvenes y en los profesores. Creo que tienen la sabiduría para saber cómo encararlo. Y suponer que los políticos, no importa qué color sean, saben cómo encarar el problema sería un error. Lo que hay especialistas, tienen que trabajar con grupos muy plurales, muy abiertos, como se suele hacer en la academia, que todo se discute. Muy bien, pues con esa reflexión nos vamos de eh, que todos participemos dentro del ¿Sí? modelo educativo y pues busquemos los nuevos umbrales en el México que queremos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta entrevista. Nos vemos pronto.